Bueno, ¿vale? Sí, profe. Ya. El flujo de caja, la estructura, bueno, como modo de introducción, ¿verdad? Ustedes saben que un flujo de caja es construir esto, el perfil de la inversión. ¿Ven el cursor, verdad? Sí. ¿Sí? Eso es lo que queremos nosotros construir. Este perfil de la inversión, que básicamente es, bueno, el tamaño de esta flechita es cuánta plata, ya cuando estamos hablando de inversión privada, porque en inversión social estamos hablando de beneficios, ¿ya? Pero cuánta plata queda en la cuenta bancaria de la empresa, por ejemplo. ¿Sí? Porque aunque sea una persona, generalmente en los emprendimientos uno saca un RUT jurídico igual, ¿ya? Entonces, ¿cuánta plata, billetes van a quedar metidos en la cuenta bancaria? El después del año 1, después del año 2, después del año 3, después del año 4, ¿verdad? Flujo de caja lo podemos construir en años, lo podemos construir en meses, lo podemos construir en semanas. ¿Por qué generalmente lo hacemos en años? ¿A alguien se le ocurre una buena razón? Porque los proyectos son a largo plazo generalmente, o sea, los proyectos grandes. Claro. Pero el Excel nos aguantaría meses y semanas también, que los hace problema con las columnas para. Por el tema del IVA, como, o sea, donde uno tiene que pagarlo, como eran los intereses, como de un año a otro, entonces así se pueden agregar en la tabla. Muy cercano. Efectivamente tiene que ver con los impuestos, no con el IVA, porque ojo, el flujo de caja no lleva IVA. Así como definición. IVA y flujo de caja, no. ¿Ya? El IVA, las empresas lo recaudan el IVA para servicios de impuestos internos. Pero ese IVA, en estricto rigor, no debiera entrar en la cuenta bancaria del. ¿Sí? No es plata de la empresa, no es plata del proyecto, por lo tanto, todo el IVA fuera. Las compras, el precio que yo pongo para calcular los ingresos son sin IVA. ¿Sí? Los costos son sin IVA, todo es sin IVA. Bueno, pero efectivamente, como alguien dijo, el IVA es un impuesto y lo que nos tiende a obligar a hacer los flujos de caja en años son los impuestos. Los impuestos los pagamos mensualmente, pero mediante el global complementario ya se cierran periodos de impuestos. No sé si han escuchado global complementario, primera categoría, segunda categoría, así en el diario por ahí, ¿no? ¿No? Bueno, básicamente tanto las personas como las empresas pagan impuestos todos los meses. Y en abril, donde los contadores les toca trabajar a 1000, lo que se hace es el cierre del año tributario. Ya en abril de cada año se cierra el año pasado, digo, el año tributario. El año 2020 cerramos el 2019. En abril del 2021 vamos a cerrar el 2020. Y ahí lo que se hace es un cuadre, eso es un año tributario, ¿ya? Entonces, como gran parte del flujo de caja tiene que ver con los impuestos y como los impuestos tienen esta naturaleza de año tributario, tiende a ser anual, ¿ya? Básicamente los impuestos se pagan mensuales, pero como le digo, al del cierre que se hace, se calcula el global complementario, que básicamente es, bueno, todo lo que usted ha pagado en impuestos, todos los impuestos que usted debió haber pagado, veamos la diferencia y cuadramos. Entonces, si usted ha pagado más de lo que debiera, Servicio de Impuesto Interno le devuelve. Si usted ha pagado menos de lo que debiera, Servicio de Impuesto Interno le cobra. ¿Sí? Por eso el tema de las boletas, eso sí lo han escuchado, ¿no? La gente que boletea y espera en abril o mayo la devolución de impuestos. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Eso es porque generalmente, o sea, hay mucha gente que tiene todos los ingresos de un año significan impuestos menores al 10% o 10,75 que está ahora. Entonces, como cada boleta a uno le retienen 10,75, cuando en ese cuadre anual, ¿verdad? Dicen, bueno, usted ha pagado todos los meses 10,75, pero según su nivel de ingreso usted tiene que pagar 8, entonces le devolvemos la diferencia. ¿Ya? Por eso los años tributarios nos un poco obligan a hacer los flujos de caja anual. Pero en estricto rigor uno podría hacerlo como quisiera. Ya. Entonces, los ítems del flujo de caja son todo esto. Eso sí lo revisaron con Gastón, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? La parte del IVA de la inversión, eso sí, creo que esos no estaban. Sí, porque este es un caso súper excepcional, que se los voy a mostrar más adelante. Pero esto que está aquí
es una excepción. Es la excepción que, ¿cómo se llama? Que reafirma la regla, no sé cómo han dicho. ¿Sí? Pero efectivamente el IVA no va, excepto en un caso muy particular que se crea este par de ítems aquí. Entonces, el flujo de caja lo componemos del flujo operacional y el flujo de capitales, ¿verdad? ¿Cuál es la gran diferencia entre el flujo operacional y el de capitales? Mm, eh, el operacional solo funciona con como los activos que entran y salen y los o sea, el operacional integra la plata que entra y sale y el flujo operacional como que integra todo, habla como de la inversión, lo que se gana al final. O sea, claro, el flujo de caja es la suma del capital más el operacional, ¿verdad? Efectivamente, el operacional, como su nombre lo indica, está asociado más a la operación de la empresa. Y el de capitales está asociado más a los movimientos de plata que a la operación misma. ¿Verdad? Más o menos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cómo definimos qué es lo que va en el operacional y qué es lo que va en el capital? A través de lo que genera la dificultad, entre comillas, del flujo de caja, son los impuestos. Los impuestos son los que determinan todas estas clases. Si no hubiera un impuesto, sería súper simple. Ingresos, menos costos, inversión, sumamos las tres columnas, tenemos el flujo de caja. Pero como existen los impuestos, tenemos, en vez de esas tres líneas, toda esta maraña de líneas. ¿Se entiende? ¿O demasiado simplificado? Sí se entiende, profe. ¿Sí? Entonces, el operacional es básicamente impuestos. Y lo que es capitales es todo lo que no afecta pago de impuestos. ¿Ya? ¿Qué afecta pago de impuestos? Todos los ingresos, ya sean de explotación, de depósitos que nosotros hagamos, los intereses o más, no los depósitos en sí mismos, solamente los intereses que ganamos por esos depósitos pagan impuestos. ¿Sí? Los costos de operación, los costos fijos, costos variables o los gastos financieros. Cuando nosotros financiamos el proyecto con deuda, ¿se acuerdan que revisaron lo que son las tablas de pago? Y las cuotas de las deudas las dividieron en amortización e intereses. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es relevante eso? Porque los intereses, que serían los gastos financieros, los intereses descuentan impuestos. Se consideran como quien dijera gastos operacionales. ¿Sí? En cambio, las amortizaciones y el préstamo van acá abajo, en el de capitales, porque ahí básicamente es, me prestan plata en cero y yo la devuelvo a través de la amortización en el periodo. ¿Sí? ¿Qué otras cosas se consideran además de ganancias y costos en el flujo de operacionales? Los tres flujos que no son reales. Eso lo revisaron, ¿verdad? La depreciación, las ganancias o pérdidas de capital y las pérdidas del ejercicio anterior. ¿Qué son las depreciaciones? Es como el valor que va perdiendo una maquinaria, por ejemplo, algún activo. Exactamente. ¿Ya? Existe la depreciación legal, que lo que quiere es hacer una especie de aproximación de la depreciación económica. La depreciación económica es una cosa que nosotros observamos en el mercado, que solamente por efecto del paso del tiempo, además de otras posibles variables, los activos, o sea, cualquier cosa, pierde valor, ¿ya? Aunque nosotros tengamos algo inmaculado, perfectamente guardado, solamente por el paso del tiempo, eso pierde valor. Eso se llama depreciación económica y es algo que ocurre. Por lo tanto, Servicio de Impuesto Interno entiende de que periodo a periodo el proyecto es cada vez más pobre, va perdiendo plata solamente porque pasa el tiempo. ¿Cómo pierde plata? Porque sus cosas, sus activos van perdiendo valor. Entonces eso disminuye la base impositiva, disminuye cuánto nosotros pagamos de impuestos. ¿Sí? ¿En qué minuto nosotros cuadramos la realidad con la ficción de la depreciación?
¿En qué minuto el Servicio de Impuesto Interno dice, ah, pero mi aproximación no era muy buena, resulta que esto valía más o menos de lo que realmente vale? Cuando se liquida. Exactamente. Cuando nosotros liquidamos un activo, ya sea de verdad que lo vendemos, es parte del programa de inversiones, vendemos un activo, o cuando liquidamos el flujo de caja, que se llama. O sea, vamos a evaluar en este periodo y de aquí en adelante no vamos, cómo incorporamos todo lo que genera el proyecto de aquí en adelante, lo incorporamos a través del valor residual. Valor residual es lo que recibimos cuando liquidamos un activo o el proyecto completo. ¿Sí? En ese minuto, Servicio de Impuesto Interno dice, ah, pero resulta que yo pensé que su máquina valía X y usted la vendió en Y, entonces págueme o descuente impuestos por solamente la diferencia y ahí se genera lo que son las depreciaciones legales. Perdón, la ganancia o pérdida de capital. Voy muy rápido, es que estoy asumiendo que le estoy refrescando nomás. ¿Estoy lo correcto? Sí, profe. Súper. Va bien. Perfecto. Y el tercer flujo no real es las pérdidas del ejercicio anterior, ¿verdad? Eso es cuando nosotros tenemos aquí en utilidades antes de impuestos un número rojito o con signo negativo, depende cómo tengan el formato el Excel, y resulta que ¿cómo pagamos impuestos sobre un monto negativo? Tampoco se trata de que el Servicio de Impuesto Interno nos vaya a devolver plata, ¿verdad? Entonces lo que hace Servicio de Impuesto y dice, no, si usted tiene utilidad antes de impuesto negativa, no se preocupe, no me pague nada y guárdeme estas pérdidas para el periodo siguiente para descontar impuestos. De esa manera, el Servicio de Impuesto Interno lo que hace un poco es cobrar por todo lo que la empresa o el proyecto ha ganado con su operación y descontar todo lo que la empresa ha perdido por su operación, como llegando a un minuto cero, como en equilibrio. Entonces, si nosotros estamos acá, esta diferencia queda como no imputable. ¿Cómo la podemos imputar? La guardamos como pérdida para el periodo siguiente. ¿Se entiende? No sé qué es esa música. ¿Ustedes la escuchan? En fin. Ya. Entonces, con eso calculamos el impuesto. Después sacamos los flujos no reales, porque el objetivo de todo este flujo de caja es saber cuántos billetes quedaron en la cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos las ganancias de capital, las depreciaciones y las pérdidas del ejercicio anterior para fines de determinar este ítem de aquí, el impuesto. Una vez que lo tenemos, porque el impuesto sí son billetes que salen de la cuenta bancaria, una vez que ya sabemos cuántos son esos billetes, sacamos estos flujos que no son reales, que no son billetes, y tenemos el flujo operacional, ¿verdad? Y después nos vamos entonces al flujo de capitales, que tiene la gracia, entre comillas, que son puros pares de ítems, ¿ya? O sea, yo en un proyecto tengo inversión y siempre que hago una inversión voy a tener un valor residual de esa inversión, ¿verdad? Siempre que invierto en capital de trabajo voy a recuperar el capital de trabajo y siempre que voy a pedir un préstamo voy a tener que amortizar el préstamo. Son siempre ítems hermanitos. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Entonces, vámonos a hacer el ejercicio y así vamos sacando. Abran el Excel y vamos viendo. Acá tengo. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Se ve el Sí. PPT del restaurante. Perfecto. Hagamos una lectura comprensiva. La idea es que construyamos juntos este flujo de caja. Ustedes ya han tenido auxiliares de flujo de caja, ¿verdad?
Ayer tuvimos Sí, ayer, ¿Sí? no, antes de ayer. el martes tuvimos una. martes, Ya. eso. ¿Y construyeron un flujo de caja o no? ¿O vieron cómo el auxiliar lo construía? Vimos cómo lo hacía. Ya. Tratemos de hacerlo ahora como para enfrentarnos a las dificultades propias y así después cuando estudien les sale más rápido, solamente por ahorro de tiempo. Sí, démosle. Ya. Entonces yo voy tratando, lo voy leyendo, ustedes van anotando ahí en su Excel los datos principales. Bueno, cansado de ser un trabajador dependiente, usted ha decidido iniciar su propio emprendimiento. Después de visitar el barrio Patronato, se da cuenta que podría rescatar alguna de las antiguas casonas del barrio y poner un restaurante. Pero antes, como recuerda muy bien los contenidos del módulo de evaluación privada de proyecto, decide poner en práctica sus conocimientos y evaluarlos. Después de conversar con los propietarios de algunas casonas abandonadas del barrio, usted estima que podría arrendar el inmueble por 1.800.000 pesos mensuales e invertir un total aproximado de 85 millones de pesos en la remodelación, además de 34 millones de pesos en equipamiento. El equipamiento consiste en lo que se muestra en la tabla que está ahí, que es una caja registradora, mobiliario, vajillas y otros por 5 millones, 22 millones y 7 millones respectivamente. Está ahí la vida útil legal de 5, 4 y 1 año y el valor de reventa al año 4. ¿Sí? Para financiar la inversión, tomaría un crédito a 3 años con una tasa del 7% nominal anual por el 30% de la inversión necesaria para la remodelación. ¿Cuánto era para la remodelación? Uh, 8 millones, ¿no? ¿Ah? 85 millones o no? 85 millones. Y el préstamo sería por el 30% de los 85 millones. ¿Sí? Y esto se pagaría en cuotas constantes. Usted estima que su demanda será creciente en el tiempo, aumentando fuertemente entre el primer y el segundo año, como lo muestra aquí la tabla. Entonces, la demanda anual, que serían las personas atendidas, serían el primer año 5.200, 10.400, 15.600, qué sé yo. El consumo promedio se estima en 8.000 el primer año, 10.000 el segundo, 10.300 el tercero, bla, bla. Entonces, los ingresos proyectados, o sea, la demanda por el consumo, serían de 41.600.000 el primer año, 104 millones el segundo, 160. ¿Se entiende, verdad? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Además, tendría costos variables promedio por persona, ya, asumiendo que tenemos aquí la demanda en personas atendidas, el costo variable promedio por persona sería de 3.000, 3.090, 3.000 qué sé yo, y multiplicando entonces el 3.000 por el 5.200 nos da que el costo variable el año 1 sería de 15.600.000. El año 2 sería de 32.136.000. Y así en adelante. Para su funcionamiento necesitaría contratar al menos 3 personas con un sueldo bruto mensual promedio de 400.000 pesos cada uno, lo que da un total de 14.400 anual en total, durante todos los años de operación. Adicionalmente, estima que necesitaría invertir en capital de trabajo el equivalente a 2 meses de costos operacionales del primer año. Costos variables de consumo, sueldos y arriendo, todo constante durante cada año, sin necesidad de invertir en capital adicional. Si el impuesto de primera categoría es del 25%, el de primera categoría es el impuesto que pagan mensualmente las empresas. Y usted tiene la opción de invertir sus ahorros en un fondo de inversiones en moneda nominal que le asegure una rentabilidad anual del 8%. ¿Sería una buena idea el emprendimiento desde el punto de vista económico? Entonces, ¿qué hacemos primero? Vemos lo del... O sea, se podría partir con la parte, o sea, con los activos, moviendo la depreciación de los activos. ¿Ya? Voy a compartir ahora mejor la pantalla para que vayamos en conjunto, pero júrenme de guate que ustedes lo están haciendo, pues bueno.
Bueno, Ya. Gracias. Entonces quiero compartir, no, quiero compartir toda la pantalla, no solo uno. Bueno, entonces primero partiríamos con la tabla de inversiones, ¿verdad? O sea, de activos. ¿Qué es lo que se ve? Un El archivo Excel. pelado. No, ¿saben qué? Voy a dejar solamente el PowerPoint y vamos hablando cómo lo construimos. ¿Les parece? Porque si no, pierde un poquito el sentido. Ahí. Entonces, en la de los activos, esta de acá. Tenemos una caja registradora, ¿verdad? Tenemos un mobiliario, tenemos vajilla y tenemos eso. Lo están haciendo, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a calcular para estos activos? Como primera cosa. Depreciación. Ya. ¿Cuánto es la depreciación cada año, verdad? ¿Cuánto les da la depreciación el año 1, el año 2, así? Profe, ¿este Power está subido en material docente? No, Ah, pero lo puedo hacer. sí, como para ir mirando y copiando los números. Porque si no tengo que cambiar entre Zoom y Excel a cada rato y es como pesado. Sí, o pero no sé. igual está en foto. No lo tengo en tabla. No, da lo mismo. Es como, es que al cambiar entre Zoom y Excel, tengo que agrandar la pantalla y hacer como 3 pasos para ver el número. Ya. A ver. ¿Cómo lo resolvemos? Por esta ocasión lo podemos escribir si no es mucho. Pero para la próxima Sí. que hagamos esto, yo lo pongo en un curso, ¿ya? Ya, vale, no hay problema. Porque o si no nos vamos a demorar en 5, 4, 1 son los... Y son... De hecho, pueden trabajarlo en millones y no necesitan escribir todos los millones. Listo. Yo ya hice mi tabla. ¿Cuánto les da a usted la depreciación el primer año? ¿De cuál? ¿De la caja registradora? ¿O de todas? El total del primer año. ¿19 millones? ¿En serio? ¿No? Puede ser que ya lo hice mal. ¿A alguien más le da 19 millones? ¿La depreciación del primer año? La estoy haciendo todavía. Porque al final la depreciación del primer año es la suma de las depreciaciones, ¿o no? Claro, porque tenemos la depreciación de la caja, va a estar depreciándose, digamos, la caja durante 5 años. El mobiliario va a estar depreciándose durante 4 y la vajilla durante 1. Entonces, en el primer año tenemos la depreciación de los 3, esas cosas, digamos. ¿Cuánto sería la depreciación anual de la caja? 1 millón. 1 millón, a mí también. Mobiliario, ¿cuánto sería la depreciación anual del mobiliario? 5.500.000 le va.
Exacto, a mí también. Y la depreciación de la vajilla, 7 millones. 7 millones. 7 millones. Entonces el primer año tendríamos 1 más 5.500 más 7, ¿o no? Eran 13.500. 13.500. El segundo año, ¿cuánto tendríamos? Sería la depreciación solamente del mobiliario y la caja registradora. Exacto. Súper. ¿Todos lo siguieron? Sí, profe. ¿Puede repetirlo, profe? El primer año, como se está todo depreciando, ¿verdad? Porque resulta que tanto durante el primer año se estaría depreciando la caja registradora, que se deprecia durante 5 años, el mobiliario, que se deprecia durante 4 años, y la vajilla se deprecia toda en un año. Entonces, el primer año tendríamos depreciándose las 3 cosas, ¿sí? La caja registradora se deprecia en 1 millón al año. ¿Todos cachan eso del 1 millón al año o hay alguien que no lo tenga claro? Profe, ahí el valor de la caja registradora partido en 5, ¿no? Exactamente. La depreciación es el valor de compra partido por la vida útil. Y siempre es lineal, ya sea la depreciación normal como la depreciación acelerada. ¿Sí? Entonces la depreciación va a ser el valor de compra partido por la vida útil, 1 millón. Más 22 millones dividido en 4, 5 millones 500, más los 7 millones dividido en 1, 7 millones. Entonces el primer año tenemos 13 millones y medio de depreciación. ¿Voy bien? Sí. ¿Sí? El segundo año, ¿qué es lo que pasa? Que esta vajilla ya se depreció completamente. Su valor libro, cuánto servicio impuestos internos cree que vale la vajilla, es 0. Entonces, la depreciación sería solamente la de la caja registradora y el mobiliario, porque este ya se depreció. Entonces serían los 5.500 más el 1 millón, 6 millones y medio. Eso pasaría durante el año 2, 3 y 4, ¿verdad? El año 5, ¿qué pasaría? ¿Cuánto sería la depreciación? 1 millón. 1 millón, ¿verdad? Súper. Entonces, hagamos nuestro flujo de caja. Partimos ¿por qué partimos en el flujo de caja? Por lo que suma. ¿Qué suma? Los ingresos por venta. Los ingresos por venta, ¿verdad? Tendríamos ingresos por 41.600 el año 1. ¿A qué horizonte vamos a evaluar? A los 4 años, porque el cuarto año se venden las cosas. Se venden al 4. Sí, se venden al 4. Perfecto. Entonces, hagámoslo en 4 años. Entonces, tenemos ingresos por 41.600. Va, al otro lado. No tanto. Ahí. Tenemos ingresos por 104, 160, 680 millones y 176, 533, 760. ¿Tenemos otros ingresos? Estimados, ¿tenemos otros ingresos? El valor de venta, que sería como en la parte del valor residual, pero no sé si cuenta como ingresos por venta como tal. Muy bien, esos son el tipo de cosas que a mí me gustaría que salieran.
¿Alguien sabe la respuesta? Ponemos el valor residual de los activos, o sea, este de acá, a este te refieres, ¿verdad? O sea, ese valor al final se pone después en la parte de flujo de capitales, ¿o no? Exactamente. ¿Cuál es la lógica que el valor de venta de los activos o la misma inversión yo la considero en el flujo de capitales y no en el flujo operacional? Voy a desconectar un segundo que me dejaron atrapado el perro acá y está llorando. ¿Aló? Ya, perdón. No sé si me entendieron la pregunta. Ya, es que está un poco chiquiñela la pregunta, así que se las voy a decir, pero necesito que relajen la mente. Básicamente, ¿se acuerdan? El flujo operacional es impuesto, ¿ya? Y cuando hablamos de impuestos, lo que quiere el Servicio de Impuesto Interno es cobrarnos un trozo cada vez que nosotros seamos un poquito más ricos o que el proyecto gane, como solamente por el diferencial positivo. ¿Ya? Es un poco la idea, por lo que vaya a generar el proyecto producto de sus operaciones. Entonces, ¿qué pasa con las inversiones? Porque cuando nosotros compramos un activo, eso no es algo que descuente impuestos, porque va en el flujo de capital y no el operacional. Porque yo no estoy variando mi nivel de riqueza, no estoy variando el patrimonio de la empresa, porque yo cambie billetes por fierro, o billetes por cemento, o lo que sea que esté comprando. No estoy modificando mi nivel de riqueza, porque estoy cambiando billetes por otra cosa, pero de igual valor. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Lo mismo pasa con el valor de reventa de las cosas. Cuando una empresa, proyecto, persona, qué sé yo, vende algo, lo que está cambiando ahora no es billetes por fierro, sino fierro por billetes. Pero no está enriqueciéndose, no está generando ingresos, por lo tanto, tributablemente no existe diferencial y Servicio de Impuesto Interno ahí no intercede. Es como un trueque, billetes por algo. No hay una generación de valor, no hay una generación de algo, no hay un aumento de riqueza. ¿Se entiende? O disminución. Por eso la inversión, el valor residual, que son transacciones entre billetes y fierros, están fuera del mundo de impuestos, porque no generan variaciones. Los impuestos solamente afectan las variaciones de riqueza. ¿Ya? Cuando acá, por ejemplo, nosotros vamos a poner los ingresos son plata que ganamos, que no teníamos, ¿verdad? Entonces somos más ricos en esa cantidad, por lo tanto ahí sí al Servicio de Impuesto Interno le interesa. Cuando hablamos de costos, son que teníamos billetes y dejamos de tenerlos para poder generar los ingresos. Entonces somos más pobres en los costos que incurrimos. Por lo tanto, ahí Servicio de Impuesto Interno también le interesa. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, se entiende. Súper. Entonces, pensando en el restaurante, que nosotros vendemos comida en estas cantidades, ¿tenemos algún otro ingreso? Ya sea depósitos, arriendos. No. No, ¿verdad? Entonces, después de los ingresos, ¿qué es lo que ponemos en el flujo de caja? Chiquillos, nos estamos devorando en. El costo por venta. Los costos, ¿verdad? Tenemos los costos variables de consumo. ¿Sí? Entonces ponemos los costos con signo negativo o en rojito. Vean ustedes cómo les queda mejor. De 15.600.000, de 32.136.000, de 49.650.000, 120 y de 54.548.932.
Aparte de los costos variables, digamos, de consumo, lo que nos cuesta hacer los platos de comida, tenemos otros costos. El costo fijo. Sí, ¿verdad? Tenemos un costo fijo. ¿Dónde está? Está en la anterior, parece. 1.800.000 tenemos que pagar de arriendo todos los meses, ¿verdad? Entonces aquí ponemos arriendo 1.800.000 todos los meses. ¿Van conmigo o estoy sola? Eso cuenta como, o sea, esos son como costos de administración o cómo se ponen en el flujo, en la tabla de flujo. En estricto rigor da lo mismo. Esto de que uno le diga ganancia capital, pérdida del ejercicio anterior, costos variables, costos fijos, es como para saber qué cosas van dónde. Pero uno le podría poner, por ejemplo, yo le estoy poniendo aquí arriendo, 1.800.000 mensual. Lo importante es saber qué va sobre pago de impuestos y qué va bajo pago de impuestos. Y considerar todo lo que va sobre y bajo. ¿Sí? Entonces, o sea, y eso va sobre pago de impuestos, ¿no? Exactamente, porque yo tuve que sacar esos billetes de mi cuenta bancaria y fueron billetes que salieron de verdad, digamos, y disminuí mi patrimonio en estos costos para poder generar los ingresos. ¿Qué otros costos tenemos, chiquillos? ¿Los sueldos? Los sueldos, ¿verdad? Que son 14.400.000 al año. Entonces aquí le voy a poner sueldos de 14.400.000 durante los 4 años. ¿Tenemos otros costos? ¿Tenemos gastos financieros, o sea, intereses por un crédito que estemos pagando? Sí. 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 Pues, esto es lo que les quería mostrar. Cada vez que nosotros evaluemos un proyecto, primero tenemos que evaluarlo puro, sin crédito. ¿Por qué? Yo les voy a mostrar hoy día la diferencia entre el mismo proyecto con y sin crédito. ¿Ya? Entonces siempre vamos a evaluar primero sin crédito. Si nos sale bueno, entonces evaluamos el crédito. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, pueden poner ahí dejar la fila si quieren, porque mientras tanto la vamos a dejar en 0. Después que tenemos los ingresos, los costos, nos vamos a los flujos no reales. ¿Cuáles serían? La pérdida o ganancia capital. Ya tenemos las pérdidas o ganancias de capital. ¿Tenemos pérdida o ganancia de capital? Sí, o no. O sea, no estoy seguro, la verdad. Eso es por la depreciación, ¿o no? Exactamente. Yo siempre les recomiendo primero poner la depreciación. Ya, yo aquí tengo una fila que dice depreciación del año 1 al 4 y tengo menos 13.500.000 y después menos 6.500.000 entre el 2 y el 4. Y después vendrían las ganancias de capital. ¿Cuándo tenemos ganancias de capital? Cuando O se pérdidas de liquida el capital. activo. Exacto, cuando se liquida. ¿Tenemos liquidación de activos durante el horizonte? Sí, pues, en el año 4. Claro, en el año 4 tenemos liquidación de activos, ¿verdad?
Acá ustedes pueden poner abajo en el cel y después lo pueden ir corriendo si les faltan fila, el valor residual. ¿Cuál sería el valor residual de mercado de los activos en el año 4? Los 4.900.000 los que vendió los activos. Exactamente. Podemos vender todo por 4.900.000. ¿Y cuánto cree Servicios de Impuestos Internos que valen mis activos en el año 4? $6.500.000. No. Casi. ¿Por qué? Porque solo... Ay, no sé. Que no... No, pero dale, si vas bien. Mira, la vajilla me la dejaste fuera, perfecto. No me acuerdo qué era lo que vendía. O no sé si vende todo. No, vende todo. Mira, ahí la tabla. ¿Viste que está la tabla? ¿Sí? Vende las 3 cosas y las vende en 4.900.000. ¿Ya? Al final del año 4, la vajilla tiene un valor libro de... ¿Se acuerdan lo que es el valor libro? El valor que dice Servicio de Impuestos Internos, que en el año 4 sería 0, ¿no? ¿De qué? O sea, de la vajilla. La vajilla tendría un valor libro de 0. Exactamente. Para servicio impuesto interno, el valor libro, que es como valor legal también aparece, es en el fondo a cuánto yo lo compré menos cuánto se ha depreciado. ¿Ya? Que es lo mismo que decir, bueno, cuántas son las depreciaciones que le quedan pendientes. El valor libro serían las depreciaciones que le quedan pendientes, ¿verdad? Entonces, al final del año 4, la vajilla tiene un valor 0 que se depreció todo en 1, así que tiene valor 0 hace rato. El mobiliario se depreció en 4 años. El 31 de diciembre a las 23:59 del año 4, ¿cuál es el valor libro del mobiliario? 0. 0. ¿Todos siguieron? Sí. Perfecto. La caja registradora vale 5 millones y se deprecia en 5 años. O sea, se deprecia anualmente un año. El 31 de diciembre a las 23:59 horas del año 4, ¿cuál es el valor libro de la caja registradora? 1.000.000. 1 millón. Entonces, ¿cuál es el valor libro total de nuestros activos al año 4? 1.000.000. 1.000.000. 1 millón, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos ganancias o pérdidas de capital el año 4? Ganancia. Ganancias. ¿Por cuánto? De 3.900.000. Exacto. ¿Hay alguien que se perdió en eso? Yo, profe. ¿En qué parte? ¿O parto de cero? Sí, mejor que repita la idea, por favor. Repetimos la idea. Cuando quieran el break me avisan. Estamos ya candidatos. Se me perdió el Zoom. Acá está. Me voy a ir al Excel. ¿Ya? Este es el que estoy haciendo yo. Yo les voy a poner aquí, tengo la caja. ¿Todos lo ven o no? Está muy requete chico, yo creo. ¿Ahí? Sí se ve. ¿Sí? Ya voy a tirar esto para abajo. Harto más para abajo. Chao, escóndete. Ya, la caja registradora. Ya, acá yo compré todo esto en 0 hasta 4. Yo compré la caja registradora en año 0, compré el mobiliario, compré la vajilla. En el año 1, las depreciaciones serían por la caja registradora, ¿verdad? Que dura 5 años, por lo tanto, esta se deprecia en 5 millones dividido en 5, 1 millón. Tengo además el mobiliario, que se deprecia los 22 millones que me costó, dividido en 4. Y tengo además la vajilla, que se deprecia los 7 millones dividido en 1. ¿Sí o no?
Sí. El año 2, tengo la depreciación de la caja, me quedan todavía 4 periodos, me quedan todavía 3 periodos del mobiliario y me quedan depreciación de la vajilla. No. No. De la caja me queda el 4 también. En el caso del mobiliario, el 3 se deprecia, el cuarto también. Y en el caso de la vajilla, 0, 0, 0. ¿Verdad? Esas son las depreciaciones. Entonces, el valor libro es por definición valor de compra menos depreciaciones acumuladas. O que lo que es igual a la suma de depreciaciones pendientes. ¿Sí? El valor libro de la caja. Al año 1, el valor libro de la caja entonces es el valor al que lo compré menos la suma de las depreciaciones pendientes. ¿Sí o no? Sí. Vale 4 millones. El mobiliario va a valer los 22 millones menos los 5 millones 500 que se depreció. Y la vajilla va a valer los 7 millones que me contó menos los 7 millones que se depreció. 0. Para el año 2, un pequeño error de fórmula, le pasa a cualquiera, ¿no? Para el año 2, el valor libro de la caja va a ser los 5 millones, menos el millón que se depreció en el 1, menos el millón que se depreció en el 2, me quedan 3 millones de valor libro. El mobiliario, los 22 millones, menos los 5 millones del periodo 1, menos los 5 millones del periodo 2, le quedan 11 millones. Y en la vajilla sigue teniendo valor 0, que ya se depreció. Así sucesivamente llegamos al periodo 4, donde después de 4 periodos de depreciación, como tiene vida útil 4, el mobiliario también tiene valor libro 0. Entonces, en el periodo 4, el 31 de diciembre a las 23:59, valor libro de todo esto, me queda solo 1 millón que respecto de la caja. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Y ahora el valor residual. El valor residual, yo sé que todo lo puedo vender por 4.900.000. Eso era, ¿verdad? Entonces, ahora tengo mis ganancias o pérdidas de capital, porque en el Fondo Servicio Impuesto Interno ve que mi cuenta bancaria entró 4.900.000 y debiera haber entrado un solo millón, porque dice, todos sus activos valían 1 millón y resulta que usted lo vendió en 4.900.000. Entonces, pague mi impuesto solamente por la diferencia. ¿Todos entienden bien esa parte? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora nos cambiamos. Qué locura esto. Tenemos valor residual, o sea, depreciación y ganancia de capital. ¿Cuál es el tercer flujo que debiéramos poner? ¿Cuáles son los 3 flujos no reales? Depreciación, pérdida de ganancia y pérdida de ejercicio anterior. Exactamente, ¿verdad? Donde yo puedo ir guardando mis pérdidas. ¿Cuántos periodos puedo guardar esas pérdidas? Hasta Todos los que quiera. 4 años. No, 5. Alguien ahí estuvo más cerca. Las pérdidas que yo tuve el año X las puedo ocupar para descontar impuestos hasta el año X más 5. ¿Sí? En este caso es X más 5 porque mi horizonte son 6 años, ¿cierto?
No, es porque la ley te permite, cualquier sea tu negocio, tú puedes guardar pérdida del ejercicio anterior para descontar impuestos por un máximo de 5 años. Oh, Entonces, si tú siempre tienes pérdidas, en el fondo las pérdidas de cada año las puedes ocupar hasta el año 5, ya el año 6 tendrías que ocupar las del año 2, 3 o 4, pero ya la del 1 no puedes seguir usándola. vale, gracias. ¿Vale? Súper. Entonces, chiquillos, tenemos acá nuestros ingresos, costos, arriendos, sueldos, gastos financieros, depreciación, pérdida, ganancia de capital, pérdida del ejercicio anterior, lo dejamos ahí porque calculamos el utilidades antes de impuestos, que básicamente es sobre cuánto calculamos el impuesto. Y resulta que calculamos el impuesto sobre menos 3.700 o 3.700.000. ¿Cuánto impuesto pagamos entonces? Si tenemos pérdidas de 3.700.000. 0. 0. ¿Y qué pasa? Se arrastra. Ahora exactamente, ahora la arrastramos. Como tuve pérdida, entonces aquí es un condicional. Si resulta que esto es menor que 0, entonces me lo pone, si no pone 0. Y sumo. Ahora me da positivo. Ahora sí pago impuestos. El 27% de lo que gané. Y eso lo estimo para los siguientes años. Como acá yo usé estas pérdidas, ya no puedo ocuparlas acá, porque aquí ya saqué positivo, empecé a pagar impuestos. ¿Ves? Pero fue una duda. ¿Mm? El arriendo no era mensual, como que ahí me perdí. Ay, toda la razón, muchas gracias. A ver, si por eso es importante que lo hagamos entre todos. Ahí sí. Más negativo nos da. Pero igual aquí pagamos impuestos ya. Muy bien, Verónica, ¿verdad? ¿No? No, Javiera. Javiera. Es que, bueno, no sé si se dan cuenta, pero yo estoy duplicada porque mi computador se me echó a perder la cámara, entonces la presentación y todo está en el computador y mi cámara está en el celular. Entonces no puedo verlos. Ya. Y tengo entonces las utilidades después de impuestos, que serían las de impuestos menos los impuestos. ¿Quieren un break o terminamos? Que nos queda menos. Termine nomás. Ya, sí queda poquito. Vamos entonces con las... aquí tenemos el flujo operacional, que sería entonces la suma desde... Ah, no, tengo que descontar los flujos no reales, ¿verdad? Entonces, las depreciaciones tengo que restar, las pérdidas del ejercicio anterior y las pérdidas de ganancia de capital. Ya, qué pesado. Y lo que arriba sumaba, acá resta, lo que arriba restaba, acá suma, ¿verdad? Y ahora sí tengo el flujo operacional. Me avisan si... ¿Vamos bien? ¿Qué hizo en esa última parte? Lo que hice fue que esto es impuesto, ¿verdad? Sí. Entonces, acá está todo lo que es antes de impuesto, acá tengo mi base imponible, acá calculé cuánto tengo que pagar de impuesto, tengo entonces las utilidades después de impuesto. Y como en realidad el flujo de caja lo que quiero es ver los billetes que están en la cuenta bancaria, saco los flujos que no son reales. Entonces, las depreciaciones que descontaban impuestos, acá las sumo, ¿verdad? Las pérdidas del ejercicio anterior que me disminuían
La base impositiva, acá la sumo, y las ganancias o pérdidas que aumentaban mi base impositiva, acá la resto. Y con eso lo que obtengo entonces, desde utilidad antes de impuestos, sacándole los flujos no reales, obtengo entonces el flujo operacional. Vale, gracias. Y nos vamos al de capitales. El de capitales parte con la inversión. ¿Cuánto era la inversión? No tengo idea, profe, porque sacó la diapositiva. Era de 85 millones. 85 millones, ¿verdad? Más los 34 del equipamiento. Entonces tenemos 85 millones y 34 por remodelamiento. A mí me da 119. El valor residual yo lo había, que era de 4 millones 9, ¿verdad? Sí. ¿Sí? El capital de trabajo, 2 meses de costos operacionales del primer año. O sea, los variables de consumo, los sueldos y los arriendos, lo sumo en el flujo de caja y lo multiplico por 2 y lo divido por 12. ¿Sí o no? Sí. Y no vamos a considerar préstamo y amortización en esta primera etapa. Bueno, lo que debiéramos llegar es algo como esto, que caché que me equivoqué, aquí era 25, no 27. ¿Ya? Tenemos entonces el flujo de caja sin crédito, ¿ya? Tenemos los ingresos, los costos operacionales, acá había recaudación de IVA, que la tenemos solamente por el tema del descontar ese IVA. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero en el fondo lo que les quiero mostrar es que en el flujo de caja que estábamos haciendo, con un 8% nos da 12 millones 9, o sea, 13 millones sobre el 8%. ¿Este es un buen o un mal proyecto? Buen proyecto. ¿Ah? Un buen proyecto. Es un buen proyecto, ¿verdad? Porque ganamos 13 millones por sobre el 8%. Ganamos el 8 y 13 millones, ¿verdad? Es un proyecto que es 13 millones mejor que mi costo oportunidad de 8. Ahora, si nosotros le metemos el crédito, ya aquí está calculada la tasa, que sería de 25 millones y medio el crédito con una cuota constante, calculamos interés y amortización y lo incorporamos al mismo flujo de caja. ¿Ya? Pero ahora tenemos intereses por crédito, ¿verdad? Que serían los gastos financieros, y acá tenemos préstamos y amortizaciones. Y vemos que ahora el proyecto sube a 14.227.000. Es el mismo proyecto. Sin flujo de caja, o sea, sin crédito me da 12 millones, con crédito me da 14 millones. ¿Cómo puedo explicar yo esta diferencia, chiquillos? Por el amor de Dios. ¡Guau! ¿Ni idea? Eso se debe a lo que invertí como del bolsillo es menor. Entonces, en comparación con lo que se gana después. Ya hay algo de eso. Si ustedes se dan cuenta acá, en el año 0, hay un menos 127 millones. En el otro hay un menos 102 millones. Eso a cambio de que, claro, con crédito tengo aquí menos 14 y sin crédito tengo menos 5. En el fondo lo que le estoy tratando de decir que como cuando nosotros calculamos el VAN, lo que hacemos es
descontar el valor que va perdiendo el dinero por el paso del tiempo, ¿verdad? Debido al costo de oportunidad. Entonces, si yo con crédito lo que logro es invertir menos el año cero y postergo la inversión en el fondo a través del pago de las amortizaciones en el tiempo. Pero estos 9 millones, por ejemplo, que yo pagué el año 3, me sale más barato el año 3 que el año 0. Por eso hay un efecto de aumento del BAN, porque en vez de pagar toda la inversión en 0, que es cuando la plata vale más, ¿verdad? Porque vale más hoy que mañana, yo postergo parte de la inversión. Pero hay otro punto. Si ustedes se dan cuenta, acá yo con impuestos pago 0, menos 712 y sin impuestos pago 0 y menos 1.466.000 el primer año. El segundo año pago 17 millones de impuestos y con crédito pago un poco menos. 20 millones 8 y... no, aquí es casi igual. De hecho es lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo pago con crédito, descuento impuestos por los intereses del crédito. Pago menos impuestos, me sale entre comillas más barato. Me ahorro parte del crédito porque descuento impuestos. Entonces al final la tasa que me está cobrando el banco es menor a la tasa que yo realmente percibo porque los intereses que yo estoy pagando me descuentan impuestos. ¿Se entiende la idea o no? ¿Los dejé locos? Lo entiendo, pero como que no me hace sentido. O encuentro que debería ser al revés. Como que si me estoy endeudando debería ser peor. Es que aquí todo está la clave. Bueno, estos dos efectos que le decía uno yo, pero el postergar la inversión ese es más intuitivo, ¿o no? Sale más barato invertir en el año de a poquito que invertir todo en 0. Yo creo que eso es como bien intuitivo, o igual eso tampoco me lo compráis. No, eso sí. Ya. El tema del escudo tributario, porque así se llama, este efecto del descontar impuestos, ¿ya? Mientras la tasa de interés sea menor, ¿verdad? Que el pago de impuestos, que mi costo de oportunidad siempre me va a convenir. En este caso, el crédito tenía una tasa del 7%, ¿verdad? ¿Dónde estás? Sí. Del 7%, y mi costo de oportunidad era del 8%. Entonces, yo efectivamente cuando pago intereses estoy pagando el 7% de la plata, pero si yo la gasto toda en 0, estoy perdiendo el 8% a través de mi costo de oportunidad. Entonces, igual me está saliendo más caro mi costo de oportunidad que el crédito. Mientras eso sea así, mientras la tasa del crédito sea menor a mi costo de oportunidad, a mí se me va a generar esto que se llama el escudo tributario, que me va a aportar al aumento del BAN financiar parte con deuda. Que me sale más barata la plata del banco que la mía. Esto es lo mismo que ustedes, por ejemplo, tienen plata y dicen, bueno, la meto en un fondo mutuo o hago un proyecto de inversión. El fondo mutuo me da tanto y el proyecto de inversión me da menos que eso. Ya, en el fondo es mi costo de oportunidad o el interés del banco. El interés del banco es más barato. ¿Lo ven? Sí, ahí sí. ¿Sí? Esto se aplica a toda la vida, chiquillos, ¿ya? Desde el punto de vista netamente económico, o sea, si uno saca todo el resto de las variables que son la seguridad, el estatus, la comodidad, lo que siempre he soñado, qué sé yo, cualquier cosa que ustedes se compren, es mejor que lo hagan con crédito, porque según cómo funciona Chile en general, en estabilidad, digamos, los costos de oportunidades son siempre mayores a los
a las tasas de crédito. Entonces, cuando ustedes se compren un auto, debieran comprarlo con crédito. La casa no les voy a decir porque no hay opción, nadie junta toda la plata por una casa, ¿verdad? Pero por supuesto que hay otras variables porque la evaluación de proyecto es un aporte a la toma de decisiones y una cosa es que comprarse un auto sea mejor con crédito y otra es que nos sentamos bien teniendo una deuda, ¿ya? Pero este efecto se observa siempre. Por eso, cuando evaluamos un proyecto, siempre primero el proyecto puro, porque cuando le ponemos deuda, automáticamente nos mejora el banco. Entonces podríamos estar invirtiendo en un mal proyecto escondido a través del efecto apalancamiento. ¿Se entendió? Sí. Ya, les pido disculpas porque no hicimos el break. Yo la verdad es que pensé que hago otros cursos donde hago 2 módulos seguidos, entonces alcanzo a hacer más y qué sé yo, voy a adaptar las clases para que salgan más cortas, ¿ya? Pero era importante que viéramos este punto hoy día. Eso por hoy, chiquillos, lo lamento. Juro que voy a hacer los breaks, la otra clase, ¿ya? Y voy a aplicar lo de los tests. Igual hicimos esto mezclado de materia con ejercicio, ¿ah? Eso sí, lo tenía listo. Profe, una última duda con lo que dijo, con lo de los créditos. Esto está asumiendo que yo voy a pagar todas las cuotas cuando me corresponde, o sea que no me voy a atrasar, porque generalmente hay como un castigo por no pagarla a tiempo, y eso aquí como que no está considerado, o también considerando eso sale mejor No. a crédito. No, ahí podría ser que, ahí depende siempre de las diferencias entre las tasas, ¿ya? Ya. Pero efectivamente podría darse el caso que ahí ya